Esa noche, un campeón africano entró al ring creyendo que iba a humillar fácilmente a un mexicano desconocido y terminó viviendo una de las peores pesadillas que se recuerdan en el boxeo. Is that odd? I mean, he's giving up his knack. Himself in a hard situation. Oh! Lunging left hand. Porque antes de que comenzara la pelea, Isaac Dogboe ya se burlaba de Emanuel Vaquero Navarrete frente a las cámaras. Lo retaba, lo provocaba, le gritaba una palabra en la cara como si ya lo hubiera destruido incluso antes del primer golpe. El campeón estaba tan confiado que convirtió toda la previa en una celebración anticipada. Bailes, sonrisas, provocaciones y un mensaje clarísimo. El mexicano no representaba ningún peligro, pero había un pequeño problema. Nadie entendió lo verdaderamente peligroso que era ese hombre callado que estaba parado enfrente de él, porque mientras Dogboe disfrutaba el espectáculo como una estrella invencible, Navarrete permanecía completamente serio, observando en silencio, como si ya supiera exactamente cómo iba a terminar aquella noche, y lo que ocurrió después fue tan brutal que el rostro del campeón terminó contando una historia completamente distinta. Pero había una razón por la que Dogboe estaba tan confiado. Durante días convirtió la pelea en un espectáculo personal. En cada conferencia repetía una palabra una y otra vez: Neo. Al principio nadie entendía por qué la gritaba tanto, hasta que finalmente se reveló su verdadero significado. En Ghana, Neo representa destruir cualquier obstáculo que se atraviese en tu camino. Básicamente, Dogboe estaba diciendo frente al mundo que Navarrete sería borrado del ring. Mientras Dogboe hablaba y disfrutaba las cámaras, Navarrete permanecía completamente serio, sin reaccionar, sin discutir, como si estuviera esperando el momento exacto para responder, pero no con palabras. Mientras Dogboe hablaba, bailaba y prometía una guerra corta, el vaquero respondía con frases simples. Decía que estaba agradecido por la oportunidad, que iba a representar a México, que arriba del ring demostraría lo que podía hacer. Nada más. Buenas tardes, pues antes que nada agradezco aquí a las personas que me dieron la oportunidad de estar aquí y que me dieron la oportunidad también de disputar el título mundial, ¿no? La noche del 8 de diciembre de 2018 finalmente llegó y la entrada del campeón parecía la de un hombre que ya se sentía vencedor. Y segundos antes del primer campanazo, ocurrió algo que terminó elevando todavía más la tensión. Dogboe volvió a acercarse y lanzó otro Neo directo al rostro de Navarrete, como si quisiera recordarle quién mandaba. Y cuando sonó la campana, todo cambió. Porque desde el primer intercambio empezó a notarse algo rarísimo. Dogboe no podía entrar. No encontraba distancia. No lograba descifrar los movimientos del mexicano. Then he's come back in with his combinations. Navarrete is actually lunging forward when he throws. He's actually smothering his punches. Navarrete then comes in with a... Dogboe in the black trunks. Folks close the gap. When he's attacking, he makes Dogboe feel his power, so they want him on the attack and closer to the shorter fighters. And after that exchange, Stratton coming with that sweeping left hand against the shorter man. There's that uppercut. Triples up that left hand. And Dogboe backed up here in round number 2. Dogboe is hurt from that body shot, a left hook to the body. El largo alcance del vaquero comenzó a convertirse en una auténtica pesadilla. Jab tras jab. Golpes rectos. Uppercuts inesperados. Todo llegaba con precisión quirúrgica. Navarrete no estaba peleando como un desconocido nervioso en su debut estadounidense. Estaba peleando como alguien que llevaba años esperando exactamente ese momento. Y poco a poco, el campeón empezó a darse cuenta de algo aterrador: el supuesto rival fácil estaba controlando la pelea. Cada vez que Dogboe intentaba explotar con agresividad, terminaba chocando contra golpes incómodos que lo frenaban. Y mientras más desesperado se veía el campeón, más tranquilo parecía el mexicano. Era como observar a un cazador paciente desarmando lentamente a alguien que había entrado demasiado confiado al combate. In his native Mexico prior to this, and he has won 8 in a row by knockout.
test, but when you pull straight back like that, Oh, he's got him again. Sends him back again. you put yourself in a horrible situation, Tess, when you pull it straight back against a guy with long arms. Lo más impresionante era que Navarrete no estaba ganando únicamente por fuerza. Estaba dominando mentalmente la pelea. Dogboe se veía frustrado, perdido, incapaz de entender cómo aquel mexicano silencioso estaba rompiendo completamente su estrategia. Y mientras el campeón buscaba respuestas desesperadamente en su esquina, el vaquero seguía avanzando con esa calma escalofriante que empezaba a preocupar a todos. Porque ya no parecía un simple retador. Parecía un hombre que había venido específicamente a destruir un reinado frente a millones de personas. Y mientras avanzaban los rounds, la pelea empezó a transformarse en algo muchísimo más brutal de lo que cualquiera imaginaba. Lo que al principio parecía simplemente una buena actuación del mexicano, ahora se estaba convirtiendo en una auténtica demolición pública. Porque Dogboe ya no solo estaba perdiendo puntos, estaba perdiendo el control emocional de la pelea. Amateur systems. The only voice that Isaac has heard is his dad. See that in our 4D replay. El campeón empezaba a recibir castigo desde todos lados mientras el público observaba incrédulo como aquel retador desconocido estaba desmantelando pieza por pieza a una de las figuras más peligrosas de la división. Pero lo más impactante no era solamente el daño físico. Era el lenguaje corporal de Dogboe. Porque poco a poco aquella sonrisa confiada desapareció completamente. Que Dogboe tenía corazón. Muchísimo corazón. Aunque estaba siendo superado, seguía intentando responder. Seguía lanzando golpes. Some bombs. Our feet was a little tangled. Yeah, it was just off balance that time after that 8-inch read advantage for the Mexican. Entonces ocurrió uno de los momentos más polémicos y humillantes de toda la noche. Dogboe cayó. La arena explotó inmediatamente. El campeón perdió el equilibrio después de otra brutal ofensiva del mexicano y por un instante todo el mundo pensó que el referee iniciaría la cuenta. Pero increíblemente no ocurrió. La caída terminó siendo interpretada de otra manera y la pelea continuó. Sin embargo, para muchísima gente aquello se había sido knockdown. Y honestamente, Dogboe parecía saberlo también. Porque después de levantarse, su rostro reflejaba algo completamente distinto a la confianza con la que había iniciado la noche. Ahora había preocupación, cansancio. Y quizás por primera vez en toda la pelea, miedo. Mientras tanto, Navarrete seguía avanzando como una máquina. Sin celebrar. Sin provocar. Sin hablar. Solo golpeando. Y cuanto más avanzaban los rounds, más evidente se volvía algo que estaba dejando helados a los comentaristas: el mexicano no se estaba cansando. Cada presión obligaba a Dogboe a retroceder nuevamente hacia las cuerdas, justo donde peor la estaba pasando. Los narradores ya no hablaban de una posible sorpresa. Ahora hablaban de un nuevo campeón mundial.
Y cuando finalmente sonó la campana final, la imagen fue brutal. Dogboe regresó a su esquina con el rostro completamente desfigurado por la guerra. La mirada perdida. El cuerpo agotado. Mientras tanto, Navarrete permanecía de pie esperando el veredicto con la misma calma con la que había iniciado todo. El vaquero Navarrete acababa de conquistar el mundo en su debut estadounidense y de la manera más humillante posible para alguien que lo había menospreciado desde el inicio.